Después de 3 periodos, 15 años en el gobierno, la izquierda en nuestro país volvió a ser oposición, un rol al que se había desacostumbrado. Esto implicó, obviamente, abandonar el poder ejecutivo y también perder la mayoría parlamentaria. Además, generó voces desde la interna que reclaman renovación de liderazgos y acercamiento a las bases sociales. Las preguntas que surgen, algunas de ellas son: ¿está hoy el Frente Amplio realmente viviendo un proceso de autocrítica y cambio? ¿Qué sensibilidades y reivindicaciones traen las nuevas generaciones? Hoy en la letra chica, izquierda, ¿hay futuro? Lo que quiero es una izquierda del futuro, sin cadenas obsoletas que arrastrar. Solidaria, equitativa, paritaria, sin perder nunca ninguna libertad. Lo que hizo grande al Frente Amplio en este país fue que durante mucho tiempo explicó mucho y trató de persuadir a las personas de por qué su línea política era lo mejor para ese país. Lo que empezó a faltar en determinado momento es esa explicación, que implica sobre todo primero escuchar a la otra persona. Hay algunos grupos de la izquierda política uruguaya que de repente se centraron muy exclusivamente en el tema de la igualdad y de repente denostaron o no elaboraron cosas vinculadas a la libertad que, bueno, que ahora están de repente reformulando un montón de conceptos. O sea, que ahora no es solamente la imaginación del futuro izquierdista lo que está en crisis, también la imaginación del futuro liberal está en crisis. El proyecto de futuro de la globalización y la aldea global también entró en crisis. Es algo que excede a la izquierda. Por eso justamente la derecha y fundamentalmente las grandes corporaciones siempre apuestan a tener sus buenas escuelas de economía. La pregunta que yo me hago desde los gobiernos progresistas es: ¿nosotros estamos creando buenas escuelas de economía para que piensen la economía como un mecanismo para generar procesos de distribución, de justicia social y de igualdad? Creo que ser de izquierda tiene que ver básicamente con una palabra clave: apertura. La izquierda cada vez más va a tener que ver con una concepción abierta de la naturaleza humana, o sea, con la idea de que no hay una naturaleza humana y que lo que hacemos es ir reinventándola todo el tiempo. La mejor izquierda va a ser la que comprenda el momento histórico de su país. Entonces no es una cuestión de, bueno, si el progresismo, la socialdemocracia es lo mejor para determinado lugar, sino, bueno, la necesidad y la capacidad de realmente ir generando transformaciones que eso permita avanzar a la sociedad y que permita realmente pensar en una posible alternativa de sociedad y, bueno, de mundo. Hoy hablamos de una izquierda, por lo menos eso decimos la feminista, que tiene que ser feminista y tiene que incorporar, ¿cierto?, una nueva visión de sociedad. Por lo tanto, el modelo económico es un modelo que no puede estar centrado, ¿cierto?, en el crecimiento económico y la producción de la riqueza. El modelo económico tiene que estar centrado en la dignidad de las personas. También tenemos que ver cómo podemos generar esa unidad en la diversidad que nos planteamos y pensar para adelante cuáles van a ser las líneas generales y los acuerdos marco de lucha para nuestro campo popular en general. Tal vez este sea un momento bisagra. Tal vez para la izquierda sea momento de definir qué queda de lo que pasó y qué debe dejar lugar a lo nuevo. De imaginar utopías, de pensar futuros nuevos. Muy buenas noches, 3 minutos pasan de las 9. Muy buen comienzo de semana. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva propuesta de La Letra Chica. Y bienvenido, Jorge Temponi. ¿Cómo estás, Maite? Un gusto. Los extrañé mucho. Nosotros también. Les he extrañado. Claro que sí. Con estas gripes tremendas que me agarró la semana pasada. Una de ellas, gripe con garganta. No vamos a entrar en detalle, pero esta cosa viral que circula y fuerte. Bueno, un placer estar de vuelta y nos metemos en materia hoy en un programa de esos de política, pero no es de estricta actualidad coyuntural con un tema puntual, sino abriendo la panorámica y mirando. Nos gusta mucho este tipo de programas, desde ya les digo. Tuvimos la derecha la semana pasada y ahora tenemos la izquierda. Tenemos la izquierda y su proyección de futuro en este panorama. Bueno, tal vez el presente siempre sea difícil de leer, ¿no? Lo que ocurre
para los contemporáneos es difícil de leer, pero haremos hoy el intento. La última salida pública de Danilo Astori, el líder de Asamblea Uruguay, con él empezaremos el programa, impactó en la interna del Frente Amplio porque con motivo del aniversario de su sector, de Asamblea Uruguay, el sector del cual es líder, el 19 de mayo, reapareció con un mensaje con autocrítica, algo que lo ha caracterizado también a Danilo en este sentido, y invitando a no repetir algunos errores, a evitar flancos, a no dejar que la división por candidaturas haga daño dentro del Frente Amplio. No permitamos que el proyecto fracase, fue una frase de él, una de ese mensaje. Para conversar sobre la actualidad de la izquierda uruguaya, entonces, recibimos al ex vicepresidente de la República y ex ministro de Economía, Danilo Astori, dándole las buenas noches, agradeciéndole este rato, preguntándole cómo está y cómo la llevó. Empecemos con una pregunta personal, Danilo, ¿cómo la llevó usted durante la pandemia con esta cuestión de tratar de hacer política pero desde su casa? Pasó por un quebranto de salud, ¿cómo se encuentra actualmente? Para abrir la charla queremos saber un poco sobre usted. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches y les agradezco mucho la invitación y la posibilidad de conversar sobre temas tan importantes como la izquierda en el Uruguay. Yo ahora me encuentro en una etapa de recomposición física, llamémosla así, porque sufrí una infección pulmonar muy grave, muy compleja, que al mismo tiempo se potenció con la pandemia. Por lo tanto, hizo impactos muy, muy fuertes en mi salud y ahora estoy tratando de completar una etapa de recomposición de las habilidades y al mismo tiempo características que responden al funcionamiento físico, que es fundamental para el trabajo intelectual. Estoy trabajando bien, muy intensamente y espero lo antes posible culminar este proceso, que es el que estoy viviendo ahora. Bueno, Astori, esperemos que siga con esa buena recuperación y vamos a ir metiéndonos en tema. La palabra autocrítica sonó muchísimo después de lo que fue la derrota electoral de 2019. Arranquemos por ahí. ¿Qué lectura hace de esta necesaria o no autocrítica? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que sufrimos una derrota importante, pero para calibrar esa importancia, creo que tenemos que partir de la base de que estamos hablando no solo del mayor partido político del Uruguay, que es el Frente Amplio, el más grande, el que tiene mayor adhesión popular, sino además la mayor creación de la izquierda uruguaya en la historia política del país. Yo no vacilo en decir que el Frente Amplio es la mayor creación de la izquierda política en la historia del Uruguay. Y por lo tanto estamos hablando de algo muy importante, algo que en 50 años fue actor fundamental desde su propio nacimiento hasta la llegada al gobierno nacional y su permanencia durante 15 años al frente de la conducción del país, además de responsabilidades en empresas, en departamentos, en diversas instancias del sector público. Ha acumulado una experiencia muy importante y ha atravesado, digamos, 50 años de una realidad muy cambiante en la que hubo de todo, porque el Frente Amplio es una respuesta a crisis que nacen en el siglo XIX en el país y son importantes y luego se prolongan en el siglo XX y van generando en el espíritu uruguayo la necesidad de un cambio, de una transformación. Hemos vivido terrorismo de Estado en estos 50 años y hemos vivido 15 años de gobierno de la izquierda, o sea, la realidad cambió mucho. ¿Por qué hago todo este razonamiento un poco extenso, si ustedes quieren? Es porque no es posible que la realidad cambie tanto
durante estos 50 años y no vayamos mirando adentro de nosotros mismos para saber qué estamos haciendo para renovarnos también nosotros, porque la realidad se cambia si se la conoce. Para cambiar hay que conocer y para conocer la realidad hay que renovarse. Yo creo que la derrota importante que hemos sufrido en las últimas elecciones debe ser un estímulo muy fundamental para emprender este trabajo autocrítico, que tiene que existir siempre, vamos a entendernos, pero que el de ahora tiene insumos que la realidad cambiante le ha inyectado y por lo tanto son elementos nuevos que hay que considerar. En primer lugar, yo creo que hay tres grandes componentes de esta autocrítica. Por un lado, la renovación ideológica. Para cambiar hay que conocer. Nadie puede proponer respuestas a una o en una realidad que no conoce. Y eso es renovación ideológica, renovación de ideas que responden a una realidad cambiante. En segundo lugar, necesitamos fundamentalmente una evolución orgánica que nos permita que el frente sea realmente un equilibrio entre diversidad y unidad. Y desde este punto de vista hemos perdido, a mí me parece, características que en el Frente Amplio existían antes y que eran fundamentales. El ejemplo de los comités de base es esencial. Los comités de base hoy no constituyen un elemento inspirador y al mismo tiempo estimulante para el acercamiento con la gente y la elaboración de nuevas propuestas para mejorar la realidad nacional. Entonces, la renovación orgánica es también un componente fundamental de la autocrítica. Y finalmente, la renovación generacional. El Frente necesita una inyección de juventud política importante que todos tenemos que contribuir a estimular y a promover y que es también un elemento fundamental de esta autocrítica que yo menciono. Entonces, en suma, renovación ideológica, renovación orgánica y renovación generacional. Astori, usted ha mencionado la cuestión del vínculo con el interior. De hecho, habló de un pobre desempeño del Frente Amplio en este sentido. Ahora arrancó el plan de recorrida por el interior, el Frente Amplio te escucha. ¿Cuál es este punto? ¿Cuál es la importancia de este punto? ¿Y cómo cree que se lo puede encarar mejor o cómo van a hacer? Bueno, antes que nada empiezo por tu mención reciente. Me parece que esto del Frente Amplio Escucha es fundamental. Lo comparto totalmente. Y es un ejemplo viviente en este momento de aquello que tenemos que estimular mucho más. Tenemos que escuchar a la gente, por supuesto. Tenemos que dialogar, discutir, explicar, conocer todo lo que involucre precisamente el conocimiento de la realidad cambiante que tenemos en el Uruguay. Pero también hay que escuchar lo que la gente piensa de esa realidad. Y el Frente Escucha es un ejemplo de sacrificio militante fundamental para escuchar a la gente, para saber cómo piensa, cuáles son sus aspiraciones, sus sueños, sus frustraciones, y de esa manera ir a su vez renovando ideológicamente nuestras propuestas y naturalmente teniendo una orgánica que sepa que tiene que escuchar a la gente y que tiene que atraer a la gente para que se acerque al Frente Amplio. Es como un acercamiento mutuo. Tenemos que ir al encuentro de la gente, tenemos que escucharla, pero queremos que la gente se acerque también
a esta propuesta política, porque el aporte que la gente puede hacer en términos generales es absolutamente fundamental. En definitiva, en última instancia, es la gente la que cambia la realidad, la gente la que cambia la sociedad. Así que estoy totalmente de acuerdo con este programa y creo que es lo que el Frente debe hacer. Tú mencionabas, además, algo que es fundamental. Tuvimos una deficiencia importante en nuestro trabajo con el interior hasta ahora. No hemos sabido llegar al interior como espero que ahora aprendamos y practiquemos con estos programas de salida al interior. No hemos estado cerca del interior, no hemos estado conociendo realidades del interior, que son muy distintas. Incluso hablamos del interior. El interior no es uno solo. El interior es un cúmulo de realidades diferentes, distintas, que tienen características importantes que hay que conocer, que diferencian a cada parte o a cada territorio del país de otros. Entonces, no hay que manejar esto en términos generales sin conocer directamente la realidad. Y nosotros creo que tuvimos una deficiencia muy importante en esto. El Frente perdió votación, lo que lo llevó a perder la elección última fundamentalmente. Bueno, la mayor pérdida de votación que hemos tenido fue en el interior del país. Así que también este elemento mencionado en tu pregunta es de fundamental importancia. Danilo, ¿puede haber una solución realista a todo esto que venimos planteando hasta aquí o que viene planteando hasta aquí? ¿En qué sentido lo digo? De repente para la militancia en los comités de base, me parece a mí que hay dos dificultades importantes de estos tiempos. Una es que la gente justamente no tiene tiempo y vive en la vorágine de su vida y a veces disponer de ese espacio para ir al comité y escuchar largas discusiones se hace más cuesta arriba que hace 5 décadas o 4 décadas, por un lado. Y por otro lado, mientras el Frente Amplio fue gobierno, tengo la sensación de que las bases del Frente y de la sociedad civil que históricamente ha estado asociada al Frente Amplio o a la izquierda, no se sintió demasiado escuchada, como que hubo una postura de cierta soberbia, utilicemos sin prurito la palabra, o de las figuras del Frente ubicadas en puestos de gobierno, decían, bueno, sí, muy romántico todo, pero acá la realidad es más dura y nosotros sabemos cómo se gobierna. No sé si me explico con esto, estoy siendo como muy simple Totalmente. en el planteo. ¿Hay una salida para esto, una forma práctica de un ida y vuelta realmente fructífero? ¿Se puede pensar en eso? Tiene que haber una salida. Tiene que haber conciencia de que es necesario hacer todo lo que acabas de decir, que lo comparto de punta a punta, porque en tu comentario está la respuesta que yo quiero dar. Hoy es muy difícil acercarse a un comité de base, por 2 razones. Por razones de la realidad y sus efectos negativos sobre la gente, incluso trabajadora, los pasivos, la gente más humilde, la que tiene problemas de trabajo, de salario, de pasividad. Por supuesto que es difícil sacar tiempo de esa realidad complicada para ir al comité de base. Pero mucho peor es ir y no ser escuchado. O ser, digamos, participante de reuniones que están preconcebidas, que se sabe lo que van a resolver, que no discuten correctamente tratando de tener en cuenta lo que piensa el que sostiene posiciones diferentes. Todo eso pasa, es muy difícil, pero yo creo que tiene que ser posible, porque de otra manera no vamos a alcanzar el resultado que todos queremos, que es que en este momento el Frente Amplio regrese al gobierno nacional y haga un buen trabajo desde el gobierno nacional para contribuir a la mejora de la realidad nacional y niveles de desarrollo más altos, más ricos. Así que, en resumidas cuentas, es muy difícil,
lleva tiempo, pero tenemos que lograrlo. No hay otra manera de acercarse a la gente que no sea por el camino que tú has mencionado y que, repito, comparto totalmente. Astori, obviamente el Frente Amplio ha tenido liderazgos muy fuertes, pienso por ejemplo José Mujica, Tabaré Vázquez o usted mismo. Uno de los 3 pilares que mencionaba más al principio es el de renovación generacional. ¿Usted considera que se está dando el espacio, porque hay que dar espacio para eso, se le está dando el espacio a los políticos y las políticas más jóvenes para que se dé ese recambio efectivamente? Bueno, yo creo que es una necesidad fundamental. Vamos a diferenciar 2 cosas. Una cosa es seguir haciendo política, dar opiniones, hacer análisis, compartir elementos de juicio con nuestros compatriotas, de modo de atacar reflexiones sobre los grandes temas nacionales como la economía, el ambiente, el género, que son grandes temas que hay que tratar. Y otra cosa es dedicar el tiempo a tratar de asegurar por la vía de candidaturas u ocupación de lugares de jerarquía política, para alcanzar una determinada jerarquía o distinción en lo que es el sector público. Una cosa es trabajar para contribuir al conocimiento de la realidad y hacer propuestas para ella. Y otra cosa es pelear por puestos o candidaturas. Yo creo que lo que tenemos que evitar es lo segundo. Pero tenemos que colaborar con los jóvenes, que son los que van a llevar el estandarte en los próximos tiempos, contribuyendo a analizar y profundizar las características de la realidad nacional. Para eso hay que trabajar. Si se trabaja solo para ocupar cargos o para ser candidatos a determinadas como decía hoy, jerarquías institucionales, ahí sí se está taponeando el trabajo de los jóvenes. Pero cuando se ayuda con los análisis y los estudios correspondientes que exige todo programa de gobierno, yo creo que se está ayudando, no taponeando. Para cerrar por hoy, Astori, podríamos decir en términos generales, vamos a abrir un poco más el zoom todavía de la mirada para hablar de la izquierda en esta última pregunta. ¿Se podría decir que cualquier gobierno de izquierda en cualquier parte del mundo intentaría, según palabras de Artigas, que los más infelices sean los más privilegiados? ¿Se puede lograr esto? Ahora pensemos en el Uruguay, en el Frente Amplio y en las democracias de Occidente en general, cuando las campañas políticas siguen siendo en una gran parte financiadas por privados y después quien está en el gobierno queda en deuda con esos que han puesto dinero para la campaña y esos que ponen dinero para la campaña no son los más infelices, son los que más tienen y no quieren que el juego cambie y el reparto de fichas tampoco. ¿Cómo solucionamos eso en nuestras democracias? A la pregunta que formulás yo contesto se puede y agrego es muy difícil. Es muy difícil, pero hay que hacerlo, hay que intentarlo permanentemente. Y a mí me parece que si renovamos ideas, nos organizamos mejor y al mismo tiempo le damos paso a los jóvenes a los puestos de responsabilidad y de decisión, como decíamos hoy, ayudando con razonamientos, con ideas, con programas como este que estamos haciendo ahora, no por mí, por ustedes, lo digo. Es que estamos colaborando en lograr el objetivo fundamental, pero tiene que poderse encontrar el equilibrio entre libertad y justicia que la izquierda busca siempre. Tiene que poderse defender los valores de honestidad intelectual y material que la izquierda ha defendido y apoyado siempre. El carácter nacional, el carácter popular de la propuesta de izquierda.
tiene que ser posible. Y naturalmente hay una sola forma de demostrar lo que yo estoy diciendo, que es haciéndolo. Y para ello hay que trabajar mucho, no es fácil, como veíamos antes, es difícil, pero ¿saben qué? Hay que creer en esto. Hay que creer que es posible y convencido. Y hay que pelear para seguir trabajando hasta que sea una realidad. Danilo Astori, muchas gracias por este rato y un abrazo apretado. Muchas gracias. Un abrazo apretado para ustedes. Los felicito por el programa y les agradezco de todo corazón la invitación. Por favor, gracias a usted. Bueno, quédense que en el próximo bloque de La Letra Chica vamos a estar recibiendo al politólogo Óscar Botinelli. Vamos a meter una mirada en el presente y también intentar tener una visión de futuro. Ya venimos. Minutos pasan de las 9 y seguimos analizando la situación actual de la izquierda en Uruguay y como dijimos también vamos a intentar en la medida de lo posible ver qué depara el futuro de alguna manera. Para eso recibimos a Óscar Botinelli, politólogo, columnista de La Letra Chica. Buenas noches, Óscar. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Óscar, arrancando por algo más general, muchas veces se ha destacado a la izquierda de Uruguay por algunas características que tiene. ¿Qué tipo de izquierda tenemos en nuestro país? Bueno, digo, la pregunta es para un seminario, sí, pero lo sé. Lo primero es lo siguiente, más allá que a veces coinciden auges de izquierda en la región, el proceso uruguayo es un proceso muy largo y bien al uruguaya, bien lento. Es decir, la izquierda llega al gobierno en 2004, 2005, era un proceso iniciado a comienzo del 71, es decir, no fue un aluvión que de golpe el país gira a la izquierda. No son estos golpes argentinos que vemos que se va de un lado al otro de décadas y décadas, sino que fue un proceso muy, muy paulatino. Pensemos que del 71 a 2004 la izquierda crece sistemáticamente y sin dar grandes saltos, ¿no? Siempre aumentando de a poco. En gran medida, se dice sociológicamente, producto de la reproducción intrafamiliar del voto. Es decir, no solo que la izquierda puede captar gente de distintas edades, sino que los hijos de blancos o los hijos de colorados empiezan a romper la tradición familiar y votar a la izquierda. Fenómeno que culmina en el 2004 y luego entre que se interrumpe y de alguna manera se invierte. La característica de la izquierda es que más allá de que el Frente Amplio se conforma con orígenes muy distintos, blancos herreristas, blancos no herreristas, vallistas, los partidos primigenios de principios del siglo XIX, de origen marxista como socialista, comunista, los de origen social cristiano como la democracia cristiana, en general fueron todos proyectos que tienden a confluir en una visión muy aterrizada en el país y muy moderada. Es decir, la izquierda llega al gobierno sin que nadie temiera, para quienes temieran eso, ahora se viene la revolución. No, venía un gobierno con orientación distinta, con sensibilidades distintas dentro de las pautas institucionales clásicas del Uruguay. Estamos viendo que precisamente el otro día a Petro, el candidato que va a la segunda vuelta en primer lugar en Colombia, le hacen la pregunta, ¿y usted se va a perpetuar en el poder? Está hecha desde la CNN la pregunta, ¿no? ¿Y va a respetar la Constitución? Acá nunca se hizo esa pregunta al Frente Amplio, ni cuando estaba lejos del gobierno, ni cuando estaba acercándose, ni cuando estaba el gobierno. Era obvio que se iba a respetar la Constitución, que no se pensaba perpetuar el poder. Y bueno, la prueba está, 15 años y afuera, ¿no? Entonces creo que una característica es que se movió en el marco de las tradiciones uruguayas con una impronta obviamente distinta, más allá que el Frente Amplio en el origen 71, pero también en el 81, hacía mucho hincapié diciendo que el Frente Amplio representa las mejores tradiciones de blancos y colorados. Es decir,
no era un discurso rupturista con el pasado, sino con el presente. Estos partidos ya no representan lo que fueron. Y este enfoque es muy interesante, porque es muy distinto a lo que dicen, venimos a sacar todo lo que hubo acá, ¿no? Ese matiz también marcó mucho a la izquierda actual, el Frente Amplio, básicamente, del Uruguay, ya del último medio siglo. Bueno, me quedé pensando que hubo un momento con el Frente Amplio del gobierno que Unidad Popular manejó un discurso similar en el sentido de decir, bueno, esta izquierda ya no es izquierda, nosotros somos la izquierda. Bueno, lo que pasa es que, claro, la amplitud de todo partido político en Uruguay lleva a que, y mucho más, una izquierda que hizo un camino siempre de oposición y por lo tanto la gran diferencia entre la oposición actual y la anterior del Frente Amplio es que la actual es después de haber gobernado. ¿Puede ser que eso la haya atemperado? No, pero quiero decir, la diferencia es que la anterior era persiguiendo un sueño. Persiguiendo un sueño hay mucha libertad para soñar. Cuando se llega al gobierno se acota. Y a Unidad Popular sintió, lo que es Unidad Popular en aquel momento, básicamente el movimiento 26 de marzo, sentía que ese Frente Amplio dejaba por el lado muchas de las ideas, de las banderas con que había llegado al gobierno y que efectivamente tenían que reivindicarla, haciendo lo que se podía calificar de una oposición de izquierda, ¿no? Es decir, no, si bien votó algunas cosas con el oficialismo, el periodo anterior, que es cuando tuvo representación parlamentaria, en general jugó a la izquierda, diferenciado de la izquierda de los partidos tradicionales, ¿no? Y en ese sentido, ahora el Frente Amplio queda en un lugar complicado por ahí, porque ya gobernó, sabe lo que es gobernar, y mucha gente también le puede decir, bueno, vos en 15 años no resolviste ese montón de cosas o no alcanzaste ese manojo de sueños que perseguías o perseguíamos. ¿Cómo se maneja eso a la hora de querer volver a ser gobierno? Bueno, yo creo que el Frente Amplio recién está empezando a acomodarse para caminar a una oposición eficaz. Creo que lo han ayudado varias cosas. Primero, el fin de la pandemia le quita al gobierno, pero sobre todo a la presidencia de la República, ese rol estelar que tuvo durante un año y medio, ¿no? Hegemónico. Atención, no solo en Uruguay, en el mundo. Hemos visto estudios de Australia, Japón, Corea del Sur, India, Italia, Alemania, Francia, España, y pasó lo mismo. Lo segundo es que el Frente Amplio está despertando de un sueño nefasto, de una pesadilla, es decir, ¿cómo? Éramos oposición para construir un sueño y llegar al gobierno. Fuimos gobierno y ahora es una cosa distinta. Somos oposición después de haber sido gobierno, es lo que dice el Frente Amplio. Y eso descoloca. Miren una cosa, miren que al Partido Colorado, en un país muy bipartidista, blanco colorado, le pasó lo mismo en 1959, ¿no? Es decir, como decía el brasilero cuando vio una jirafa, ese bicho no existe, ¿no? Un país donde gobernaban los blancos, después de 93 años de gobierno colorado, un bicho que no existía. Y realmente la primera legislatura, el primer gobierno blanco del 59-63, el Partido Colorado estuvo bastante desconcertado. Recién después empieza a acomodarse en la cancha. Y al Frente Amplio le pasó lo mismo. Creo que el referéndum ayudó muchísimo, porque un referéndum que fue bastante desprolijo en su puesta en marcha, al punto que faltaban pocos días para iniciar la recolección de firmas y todavía seguían agregaron un artículo, o dos, eran 133 y pasó a 135 artículos impugnados, le dio una capacidad de movilizarse, de moverse por un objetivo. Era algo muy difícil porque la LUC eran muchos temas de distinta importancia, de distinto calibre y muchos de los cuales no motivaba a nadie y otros sí motivaba a grupos específicos que no los motivaba a otros temas. Es decir, no era lo mismo que ir contra un referéndum como fue la ley de empresas públicas, por ejemplo, que el foco central lo compartían todos. Acá no había foco central. Pero
logró eso en un momento que el gobierno también empieza a tener debilidades, empieza ya a venir el día a día, pasa el susto de la pandemia, que tuvimos todos, y empieza a verse, bueno, ¿qué está pasando con los precios? ¿Qué está pasando específicamente con el precio de los combustibles? ¿Qué está pasando con la pobreza? ¿Qué está pasando con el ingreso a los hogares? Que de alguna manera los ingresos y los precios son uno la contracara del otro. Entonces empieza a haber una temática que le da espacio al Frente Amplio que no lo tenía en ese momento, que lo que se miraba era solo la pandemia y la pandemia podía explicar cosas que irían no muy bien o no, pero la gente dice, bueno, esto es la pandemia, ¿qué vamos a hacer? Entonces ahí encontró un rol, tuvo una renovación de autoridades, todavía da la impresión que le está costando rearmarse para la oposición, pero ya está haciendo una oposición que percibimos con todavía señales borrosas, con una estrategia clara. El Frente Amplio tuvo una duda, una dualidad de caminos, si le convenía tratar de jugar a dividir a la coalición de gobierno o compactarla. Inicialmente apostó a lo primero, que se notó como elemento clave en la ley forestal, que en diciembre del 20 se vota en la Cámara de Diputados y en diciembre del 21 el Senado, un proyecto de cabildo abierto que es votado afirmativamente y sancionado en las dos cámaras porque el Frente Amplio da el apoyo y se produce un crujido importante en el gobierno que lleva a que el presidente de la calle Pou tenga que vetar una ley votada por una parte de la coalición, si se quiere el tercer socio en importancia, con la oposición. Los referéndum por definición, como el balotaje, como los plebiscitos, son binarios, son polarizados, y en esa opción de un lado y del otro, al Frente Amplio le sirvió el encarar un discurso, que es el que se ve últimamente, que es el Uruguay se divide en dos. El Frente Amplio de un lado, todo lo demás referido a la coalición multicolor del otro. Entonces, al Frente Amplio le sirve compactar la coalición, tratar de que allí haya la menor fisura posible, para decir, hay dos modelos, que electoralmente lleva a decir, bueno, si usted está desconforme, no puede descansar en una opción más o menos oficialista crítica, tiene que pasarse al otro lado, ¿no? Ese es el planteo que veo que empieza a hacer el Frente Amplio y que daría la impresión que, desde el punto de vista del interés electoral del Frente Amplio, sería un camino correcto, ¿no? Botinelli, ¿cómo ve la cuestión de los liderazgos dentro del Frente Amplio actualmente y de cara a las elecciones que se vienen también? Bueno, en primer lugar, hay un problema con la palabra liderazgo. ¿Qué quiere decir? Es decir, en general, técnicamente liderazgo es conducción, es guía. En Uruguay se habla de liderazgo generalmente como candidatura presidencial. Una candidatura presidencial pues no tiene nada que ver con liderazgo, ¿no? Segundo, el Frente Amplio ha tenido figuras referenciales liderales que se expresaron en los últimos tiempos por, digamos, prácticamente un cuarto de siglo en tres grandes nombres: Tabaré Vázquez, desaparecido, Pepe Mujica y Danilo Astori, que estuvo presente aquí en el programa en el bloque anterior. Bueno, es el fin de estos liderazgos y viene el recambio generacional. Todo recambio generacional es muy complicado, porque la gente común, el pueblo, se acostumbra a referenciar en 1, 2, 3, 4 figuras a un partido político. Y de golpe dice, no, esos salieron del escenario, hay otros. Entonces empieza, ¿quiénes son? Bueno, me gusta, no me gusta, empieza. Es decir, es todo un proceso que de alguna manera la elección de 2019 al Frente Amplio le sirvió de pretemporada, donde aparece en el rol presidencial 4 figuras que estaban totalmente fuera de una imagen presidencial, de una visibilidad presidencial, como fueron, bueno, los casos de Daniel Martínez,
de Carolina Cose, de Oscar Andrade y de Mario Vergara. Entonces, eso ayudó mucho. Y luego aparece, que ya picó algo antes del 19, el nombre de Yamandu Orsi. Entonces, el hecho además que la Intendencia de Montevideo en particular esté en manos de una de esas figuras de Renovación y la que ya venía en la figura que aparece ahora también como Renovación, le da al Frente Amplio una expectativa de procesar el recambio generacional de una forma bastante adecuada, que se está produciendo además no solo en el Frente Amplio, sino en sus grandes corrientes. El Partido Comunista ya había empezado un poco antes, este fin de semana pasado termina de consolidar una nueva conducción. El Movimiento de Participación Popular también empezó, donde aparecen figuras, además de Yamandu Orsi, como Alejandro Pacha Sánchez y otros senadores. Está el caso de Charles Carrera, diputados, Daniel Cayani en el Senado, Sabini, figuras, el otro día un rol relevante en el Parlamento de Betiana Díaz, es decir, y lo que se llama el sereñismo, convocatoria sereñista, algunos dicen sector moderado, que ahí vino el gran vacío del retiro del cambio de liderazgo, de que fue la referencia de Astori durante décadas, desde, 1994. Y bueno, ahí está apareciendo la figura claramente de Mario Vergara, hasta la de Álvaro García, más otro tipo de figura, el senador Maía. Es decir, se está procesando una renovación donde hay figuras, pero toda renovación tiene sus tiempos, ¿no? Y sobre todo que es más fácil verlo para los analistas políticos, para los periodistas, para los actores de primera fila de la política, que para la gran masa, ¿no? Que va viendo flashes y después tiene que construir el cuadro, ¿no? Pero bueno, hay 2 años y medio o 2 años hacia las internas, recordemos que son el 30 de junio del 24. Hay un dato, ¿no? El 27 de abril, fue el equinoccio. Los días transcurridos de la elección pasada y los días a la siguiente elección eran los mismos. Es decir, ahora ya entramos en el acortamiento de los días. Cada día que pasa estamos más cerca de las próximas elecciones. Ya pasó el periodo, empieza un gobierno, no, ya empieza la etapa complementaria del gobierno, la etapa de terminación y de acercamiento de las elecciones, ¿no? Para citar palabras suyas de hace un rato, dijo un brasilero, este bicho no existe cuando ve una jirafa. Bueno, este bicho sí existe, es Óscar Botinelli, el gran bicho del análisis politológico del Uruguay, y nos reencontramos en este mismo rincón en cualquier momento, Óscar, con otra columna. Cómo no. Gracias, Óscar. Encantado, hasta luego. Muy bien, ya venimos con la letra chica, ya seguimos. Una 48, frío Montevideo, seguimos en la letra chica. Mire, les traigo novedades, lo que es el periodismo de investigación. Está fría la ciudad. Seguimos en la letra chica. Recuerden que en Twitter tenemos una vida riquísima, ahí búsquennos y nos encontrarán. Patricia González es politóloga y además presidenta de la Comisión de Género y Feminismos del Frente Amplio, de relativamente reciente creación. Y la recibimos para cerrar este programa de la letra chica. Patricia, bienvenida. ¿Cómo estás? Qué gusto. Muchas gracias. A ti. ¿Cuáles serían los principales objetivos? Pensé en singular el objetivo, pero deben ser varios, de esta comisión, como para empezar a hablar de algo, digamos, ¿no? Porque los desafíos son muchos. ¿Por dónde se empieza a agarrar el toro por los cuernos? Bueno, eso me gusta. Más que objetivos, tiene desafíos, ¿no? Y creo que hay un desafío que lo conversaban ahí al arranque y que también lo traía un poco Danilo en el primer bloque, que tiene que ver con la transformación del frente y con la incorporación de las nuevas agendas y una readaptación de la época, ¿no? La izquierda no puede prescindir del feminismo para pensarse o para imaginarse o para proyectar su construcción política del próximo tiempo. La agenda del feminismo es una agenda de la izquierda. Entonces, incorporar esa agenda no es solamente declarar que incorpora esa agenda, que eso ya era un proceso que había sucedido antes, sino ponerlo en la acción política y en la construcción política. Y bueno, y creo que ahí tenemos desafíos como la violencia de género,
que es un desafío importante que tiene cualquier partido, cualquier organización, pero que tiene que ver también para nosotros con una cuestión ética política, de cómo nos vinculamos, de cómo nos tratamos. Hay una transformación en el adentro que es la incorporación de las mujeres. Vos decís, bueno, paridad, pero después que las mujeres están adentro de los lugares, bueno, ¿cómo sobrevivís a los espacios? Entonces ahí hay un desafío interesante. Y por otro lado, creo que hay que repensar, y vos lo traías también en la pregunta de hoy, las formas de la militancia. No tenemos el mismo tiempo, no tenemos todos los tiempos y tal vez no estemos dispuestas a que nuestros hijos y nuestras hijas estén durmiendo de arriba de los bancos como los hijos del 71. Entonces tenemos ganas de imaginarnos otras cosas y de pensar las niñeces, las maternidades, las paternidades y los trayectos de vida de otra manera. Entonces hay que repensar lo que nos imaginamos como la militancia, aunque es el concepto del comité para mí está muy vigente, ¿no? O sea, porque ahí te encontrás con otros, porque ahí discutís con gente que piensa distinto a vos, y creo que esa es una riqueza de la izquierda, ¿no? Que traía Óscar, de la izquierda uruguaya. La unidad de la izquierda uruguaya es única en casi todo el mundo, es única en América Latina, y creo que hay una nueva generación que viene con la misma responsabilidad de la unidad de la izquierda como parte de nuestra cultura política, pero que también se hace preguntas que, lo decía Tamara al arranque en el video, la unidad en la diversidad, de que somos diferentes, tenemos trayectos de vida distintas y hay otros temas para poner en la agenda ahora. Patricia, hablábamos con Astoria en el primer bloque un poco de autocrítica. Esta comisión recién se creó este año. ¿Qué autocrítica, más allá de los desafíos, qué autocrítica te parece que tiene que hacer el Frente Amplio en cuestión de género? Y también cuando se presentan desafíos, por ejemplo, casos de violencia de género en la interna, ¿no? Cuando pasa con alguna figura política, ¿qué encares le van a dar ahí desde la comisión también? Autocrítica en materia de género, todas tiene que hacerse el Frente Amplio. Creo que hay un análisis muy interesante de Ana Di Giorgi sobre la izquierda y el feminismo, y hay una historia compleja entre el feminismo y la izquierda, donde a la izquierda, en términos teóricos, no estoy hablando de personas, le costó mucho interpretar que el feminismo también era un movimiento que tenía que incorporarse a la izquierda, pero que cuestionaba, interpelaba las bases fundamentales de aquello que se plantea como la contradicción principal, que es la contradicción de clase, poniendo en la mesa que la contradicción de género también es una contradicción principal. Entonces creo que ahí hay un debate y una discusión meramente ideológica y política que tenemos que darnos. Militancia feminista dentro del Frente Amplio hay desde que se fundó el Frente Amplio. Y mujeres que militan la interna del Frente Amplio hay desde su origen, ¿no? Hubo un congreso de mujeres en el 85. O sea, hay una historia. El Frente Amplio tiene historia de mujeres militantes construyendo en el adentro. Creo que la diferencia de esto es que es orgánico y que apuesta a la transformación orgánica. Y ese es un desafío bastante importante. Yo creo en los procesos históricos. Estamos construyendo un proceso y este es un hito dentro de un proceso que empezó hace muchos años, pero que ahora tiene el desafío de decir, bueno, en el adentro también las cosas tienen que ser distintas, no solo para el afuera. Lo que vos planteabas sobre el desafío de la violencia de género, creo que es hacernos un poco cargo del problema social que tiene este país, ¿no? O sea, la violencia de género no es un problema que tiene el Frente Amplio dentro de la fuerza política, es un problema que tiene el Uruguay. Y es un problema grave, ¿no? Que implica femicidios, que implica la muerte de niños y niñas. O sea, es un problema grave y serio. Y creo que nosotros somos parte de ese problema y deberíamos también ser parte de las soluciones. Entonces, creo que hay un reposicionamiento y un replanteo ante lo que interpretamos que es violencia. Hay un planteo pedagógico, es decir, bueno, hay cosas que no se pueden, que antes se podían y ahora no se pueden. ¿Por qué? Porque estamos cambiando, porque hemos cambiado, ¿no? Y creo que eso va a ser y está siendo un proceso de transformación de la cultura política, de la forma de hacer política, y también en esa tensión el feminismo es incómodo. No hay una receta que te diga, bueno, si haces todo esto vas a ser feminista. Ni para una mujer, ni en tu vida, ni en un partido. Es un proceso de transformación y de cambio. Y creo que esto... Hay como una definición del frente que viene siendo medianamente paulatina de ir haciendo declaraciones hasta esto de la creación de la comisión, que es también una articulación y un reconocimiento de que hay un montón de mujeres feministas que siguen creyendo en la construcción de la izquierda. ¿Cuánto hace que está funcionando la comisión? Desde que pasó el referéndum, en realidad, porque empezamos a trabajar cuando asumió Fernando, el 5 de febrero, pero se resolvió que hasta pasado el referéndum
las cosas internas que se hacían eran de cara a la militancia del referéndum, así que empezamos a sesionar hace 2 meses, 1 mes y medio. ¿Y cómo han sido estos 2 meses, este mes y pico? En el sentido de cualquier, me parece a mí, cualquier comisión de género y feminismo dentro de cualquier organización se topa con inercias machistas de tantas y tantas décadas. ¿Sentís que están teniendo que pelear contra la corriente? ¿Sentís que no, que realmente se creó con una voluntad firme y que tienen verdadero poder? Las dos cosas son verdad. Ha sido intenso, ¿no? Creo que también el habilitar, la habilitación de poner en discusión estos temas arriba de la mesa permitió que empezaran a pasar cosas. Y las primeras cosas que pasan no son las gratas, ¿no? Y bienvenido sea. O sea, nosotros al principio decíamos un poco que va a haber lío, y bienvenido ese lío, porque si todo sigue como venía antes, entonces no hay un cambio posible. Tiene que haber ¿Han notado, conflicto. perdón que te interrumpa, pero ¿han notado resistencia por parte de la vieja guardia, por decirlo de alguna manera? Claro, pero me parece que incluso lo reconocen. Yo creo que hay un dilema también de interpretación. O sea, es difícil interpretar, no todos los hombres de 60 años o mujeres de 60 años que no tienen una acumulación como la que tenemos nosotras, pueden interpretar lo que vos estás diciendo, que no es solamente la paridad y que estás hablando de que querés discutir la política económica y cómo impacta eso en las mujeres, o el modelo de producción y cómo impacta eso en hombres y mujeres. O sea, creo que, y que hay ahí un trabajo que es parte de lo que venimos, del tallereo, del laburo pedagógico. O sea, hay que trabajar para explicar y para convencer. Resistencias va a haber, también hay voluntad. Y creo que a veces incluso en las mismas personas, ¿no? Hay voluntad y hay resistencia o hay dificultad para interpretar lo que estás planteando. Pero creo que eso pasa en la mesa de la familia. O sea, pasa en tu casa. Las jóvenes de 18, 20 años son feministas, o nosotras de 30 y pico somos feministas y tu viejo no. Y bueno, y vas diciendo, bueno, estos chistes no, esto de esta manera no, esto sobre las niñas y los niños más chicos no, y vas construyendo una cosa diferente. Pero creo que también es eso de asumir la transformación de la época y no necesariamente apuntando con el dedo a buscar culpables. Yo siento que eso no suma mucho. O sea, sí siento que hay que hacerse cargo de las cosas que uno hace y ser responsable. Sí, está bien. Ahora, si nosotros pretendemos cambiar y transitar hacia una izquierda que considere el feminismo como un movimiento, como considera el movimiento obrero, ¿no? En la misma consideración ética de decirnos, de llamarnos y sentirnos compañeros, si también nos vamos a sentir compañeras, hay un planteo sobre que algunas cosas tienen que ser diferentes. Y eso va a implicar resistencia. Estoy pensando en que el Frente Amplio es un conjunto de diversidades desde su nacimiento, y el feminismo también. Exacto. Hay que articular todo eso. ¿Cómo van? Sí, y también hay una cosa que por ahí cuesta un poco, es que el feminismo no tiene una secretaria general, no hay una central feminista donde uno pueda decir, bueno, las feministas piensan esto. A veces, no, porque yo siento que sobre las corrientes sindicales todo el mundo sabe, interpreta, y sobre el feminismo decimos, lo que pasa es que es un lío. Bueno, hay corrientes, hay perspectivas distintas, hay enfoques distintos, y creo que lo que sí está claro entre los feminismos es que somos compañeras y tenemos un objetivo común. Tenemos diferencias estratégicas, tenemos diferencias tácticas, tenemos diferencias sobre la agenda de qué es lo próximo. Hay quienes consideran que hay que meterse a cambiar el Estado y quienes consideran que no. Entonces, hay matices, ¿no? Ahora, yo creo que lo que hacen las compañeras que tienen y que participan y militan en corrientes distintas a la mía son súper potentes, fundamentales para el movimiento. Si no, el 8 de marzo no sería el 8 de marzo si no entráramos todas de alguna manera. Y creo que no es que el feminismo entra al Frente Amplio. Hay muchas compañeras y mujeres feministas que quieren construir una línea política feminista adentro de sus espacios diversos, porque también ahí tenés partidos distintos, ¿no? Una cosa es ser feminista en un comité de base, otra cosa es ser feminista en un partido histórico dentro del Frente Amplio, otra cosa es ser feminista en un partido nuevo. Todas esas vivencias, esas experiencias son distintas. Entonces también no es todo lo mismo. Hay una articulación necesaria, hay una construcción política entre nosotras que también implica pensar en una estrategia de incidencia y de transformación del frente. Patricia González, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias, un gusto. Gracias por la invitación.
Bueno, Tempo, llegamos al final de este lunes. Se viene Línea de 3 a la pantalla de TV Ciudad ya mismo. Y mañana nosotros, Insatisfacción democrática. con el título lo dejamos porque la verdad que promete. Como el de hoy, así, temas de actualidad. Un poco misterioso, pero también político. Pero para reflexionar, abriendo un poco el zoom de la cosa, no se lo pierdan. Gracias por acompañarnos, muy buenas noches, hasta mañana.